Contralora del Estado, Valentina Zárate, las declaraciones patrimoniales para los jueces de la Corte Constitucional que han sido investigadas por la Contraloría. Y finalmente vamos a charlar con el presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, Diego Vivero, sobre cómo se preparan los restaurantes para este feriado de Semana Santa. Antes, la información más destacada de las últimas horas viene desde el portal Primicias. La Fiscalía notificó a 2 jueces de la Corte Constitucional sobre investigación tras informe de Contraloría. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra José Luis Terán y Alí Lozada, jueces de la Corte Constitucional, tras informes de la Contraloría que señalan supuestas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Terán fue notificado en su despacho el mediodía del 1 de abril de 2026, después de que se filtrara el informe del organismo de control, mientras Lozada ya había sido notificado hace una semana, según recogió la cadena Ecuavisa. Ellos deberán designar a un abogado que los represente. Según el contralor Mauricio Torres, ambos no pudieron justificar estos montos, 25,000 en el caso de Lozada y 70,000 en el caso de Terán. Torres indicó a Radio Centro que actualmente son examinados 6 jueces de la Corte Constitucional, 3 ya completaron su revisión, 3 están en proceso y 3 más comenzarán en los próximos días. El funcionario explicó que los informes de indicios de responsabilidad penal se remiten directamente a la Fiscalía, que determinará si existe o no enriquecimiento ilícito. La Corte Constitucional emitió un comunicado el día 1 de abril en el que expresó su preocupación por presiones sostenidas desde 2025 que podrían afectar la independencia judicial. El Foro por la Democracia, que agrupa a unos 30 juristas, señaló que el contexto de constantes cuestionamientos a la Corte podría reflejar un patrón destinado a afectar la institución. Son las 18 horas con 4 minutos en Impacto Informativo. Más noticias. Esto se sabe de la imprevista intervención de la Fiscalía en el municipio de Guayaquil. Una tarde agitada se vive en las oficinas del municipio de Guayaquil este 2 de abril tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía y Policía en el marco de una investigación previa. Según la información preliminar de la Fiscalía, se trata de una investigación por presunto delito de falsificación y uso de documento falso dentro de la alcaldía, por lo que varias direcciones municipales fueron intervenidas. El allanamiento se registró horas después de que un tribunal de apelación revocó la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, por el caso Goleada. Esto es lo que se sabe del caso. Según la Fiscalía, el allanamiento se trató de un acto urgente en el marco de una investigación previa iniciada en marzo de 2026 por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. En la intervención se incautó documentación en el despacho de la alcaldía, talento humano y secretaría municipal. Según el concejal Fabián Espín, la intervención estaría relacionada con una denuncia por una supuesta falsificación de la firma del alcalde Aquiles Álvarez en el documento de su primera licencia sin sueldo tras ser detenido el pasado 10 de febrero. Espín agregó que durante el allanamiento los funcionarios de Fiscalía levantaron copias de ese documento como parte de las diligencias. Espín cuestionó que la denuncia no provenga directamente del supuesto afectado y señaló que no se ha informado quién la presentó. El concejal afirmó que funcionarios han ingresado a revisar archivos municipales como parte de las diligencias. El pasado 24 de febrero, el Consejo Municipal de Guayaquil aprobó una nueva licencia sin sueldo a favor de Álvarez, quien fue detenido dentro de la investigación del caso Goleada. La solicitud ingresó el 23 de febrero a la Secretaría Municipal con la rúbrica del alcalde y la licencia fue concedida del 25 de febrero al 26 de marzo de 2026. A pesar de la revocatoria de la prisión preventiva, Aquiles Álvarez seguirá en prisión por los otros 2 procesos en su contra, entre ellos el caso AAA.
Son las 18 horas con 7 minutos, más noticias. Jorge Glass come albóndigas en salsa napolitana y toma Ensure en la cárcel del Encuentro, asegura el SNAI. Información del portal Primicias. La situación penitenciaria del ex vicepresidente Jorge Glass continúa generando reacciones. En medio del trámite de un habeas corpus con el que la defensa del político busca que se mejoren sus condiciones en la cárcel del Encuentro, el gobierno respondió con un informe del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Este documento al que accedió Primicia se contrapone a las versiones difundidas por el equipo de abogados del exfuncionario, quienes han asegurado de manera categórica que su defendido se encuentra en un estado de desnutrición severa y que lo están viendo morir del hambre. Esto último, según afirma Sonia Vera, una de sus abogadas. En contraste, el informe detalla de manera minuciosa la alimentación que Glass supuestamente recibe en la cárcel del Encuentro, afirmando que se le entrega una dieta diferenciada e ininterrumpida que abarca desayuno, almuerzo y merienda. Para la primera comida del día, según el SNAI, el menú para Glass contempla bebidas calientes que varían entre aguas aromáticas o bebida láctea con tapioca, acompañadas de una fuente de proteína que puede ser huevo o mortadela, junto con una porción de cereal como el pan. El almuerzo, por su parte, se compone de sopa, un plato fuerte, guarnición y ensalada. Entre la variedad de sopas documentadas por el centro penitenciario se incluyen preparaciones de menudencia, lentejas, zapallo, arroz de cebada, avena, repollo con arrocillo, repe de verde y locro de habas. Los platos fuertes de este horario abarcan distintas preparaciones de pollo, ya sea al horno, al vapor, a las finas hierbas o salteado con vegetales, además de la opción de albóndigas en salsa napolitana. Todo esto se acompaña con carbohidratos como arroz, papa cocinada o papa aderezada con orégano y ensaladas compuestas por repollo, zanahoria, pepino o tomate. Al llegar la merienda, el exmandatario estaría recibiendo nuevamente bebidas aromáticas junto a preparaciones que consisten en estofado de pollo, pollo al horno, frijolada de pollo, albóndigas estofadas o lentejas guisadas. A esta hora abrimos nuestra ronda de entrevistas en Impacto Informativo en este jueves 2 de abril. Saludamos a través de la vía virtual al presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, buenas tardes. Gracias la oportunidad. Leches deslactosadas, leches descremadas, semidescremadas, saborizadas, enriquecidas, fortificadas, crema de leche, leche condensada, manjar de leche, suero de leche, pasan del IVA 0 al IVA 15, al 15% del IVA. Esto, al parecer, encarecerá su precio. Esto por una circular del SRI que fue, al parecer, difundida el fin de semana pasado. ¿Cuáles serán las consecuencias para los productores de los lácteos y para los consumidores? Rodrigo, bienvenido. Muy buenas tardes, Edgar. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en la entrevista. A ver, evidentemente las leches saborizadas estaban ya con IVA previamente, al igual que la mantequilla, si no mal no recuerdo. Sin embargo, la leche descremada, semidescremada y deslactosada es una leche que no estaba con IVA, con 15% de IVA. Y estos tres grupos lácteos representan más o menos un 25 al 30% de la canasta de las leches líquidas. Entonces, este producto evidentemente va a subir de precio al consumidor, porque hay un gravamen adicional de un 15%, gravamen que no estaba antes porque no estaba determinado en la ley. Creo que eso es importantísimo. Este oficio circular termina de alguna manera, no solamente en lácteos, sino en otros rubros, planteando una modificación al al artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, lo cual jurídicamente no es viable. Entonces, pero regresando a tu pregunta, el momento que tú reduces el consumo, digamos que la mitad de la gente que no migre a otros productos, sino que elimine el consumo, estaríamos diciendo que ese producto lácteo deja obviamente de ser comercializado, porque ya las cadenas de comercialización, las tiendas, etcétera, lo dejan de comprar. Esto de aquí regresa a la industria.
que lo deja de procesar. Y por ende la industria, al perder un espacio de mercado, regresa al productor que le dice, ve Cholito, qué pena, ya no te puedo comprar tanta leche porque he perdido mercado. Este tipo de situaciones, este tipo de resoluciones o de decisiones del Servicio de Rentas Internas, a diferencia de aportar al desarrollo económico, generan incertidumbre, generan inestabilidad y generan inseguridad jurídica. Si es que se quiere modificar la ley, hay que hacerlo como corresponde la norma. Reforma del artículo 55, pedido del Ejecutivo a la Asamblea reforma, se modifica el 55 y queda claro para todos. Ya vamos a ver cuáles son las alternativas en el orden legal. Pero los consumidores, ¿qué van a hacer si efectivamente sube el 15% en la leche descremada, semidescremada, en la deslactosada? O pagan más o dejan de comprar y se trasladan, por ejemplo, a las leches enteras. Porque la consideración que está haciendo el SRI para hacer pues este movimiento, califiquémoslo así, en 60 alimentos, dice que se debe diferenciar entre productos en estado natural o expresamente exentos y aquellos que por su grado de elaboración, mezcla, preparación o importación sí deben pagar el impuesto vigente. Yo te hago una pregunta, tal vez tú no lo hayas hecho, yo alguna vez de guagua lo hice, pero tú has comido alguna vez pan crudo. Claro. El pan requiere un proceso de cocción. Eso sí, por requiere supuesto. Un proceso de elaboración. Y el pan, en el numeral 3 del artículo 55... O sea, me estás diciendo del que sale del horno, ¿no? No. Pan la masa, cruda. La harina. No, por eso nadie come. Cruda. No, exacto. Ni hablar. Entonces, esa opinión del Servicio de Rentas Internas discrepa con lo que dice el numeral 3 del artículo 55, donde te pone pan, azúcar, panela, bla, 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 fideos, enlatados de atún, enlatados de sardina, enlatados de macarela. Entonces, sí existen una serie de productos que tienen otras consideraciones que deben estar, que tienen un grado de procesamiento mínimo, de ser el caso, pero están en el artículo 55. Entonces, a eso voy. Si queremos justificar mediante esa medida, el atún debería saltar del mar, del agua al plato, al plato, porque ya no podría pasar por el atún. El pan deberíamos consumirlo en crudo, pero por ejemplo, en el caso del pan, la interpretación, y el Servicio de Rentas Internas es entidad recaudadora, no interpretadora ni tampoco modificadora de leyes, dice que el pan, solamente un pan puede ser el que está exonerado de IVA. Lo que dice es que el pan en molde es el que va a tener el 15%. Sin embargo, también dice que en las tiendas no se cobrará este 15%. Bueno, ¿en qué tienda no hay una palanqueta, pues? A eso vamos. Entonces no estamos buscando interpretaciones a una ley. Esto tiene que hacerse bien. La medida es eminentemente recaudatoria. No hay dónde perderse en esa vuelta. Pero si se quiere recaudar más y retirar exoneraciones de IVA, porque es prácticamente lo que se está buscando. Y eso de ahí no hay que ser ni muy economista, ni muy científico, ni muy analista. Es una medida recaudatoria. Si se quiere hacer la medida recaudatoria, hay que hacer como corresponde. Hay que hacer una revisión del artículo 55, revisar el 55 a través de una ley modificatoria que puede salir como económico urgente desde la Presidencia de la República, va a la Asamblea y en la Asamblea se debate, tiene un plazo de 30 días y se hacen las cosas de manera correcta. Eso es lo que estamos reclamando. No es solamente un tema si la leche descremada o deslactosada o el pan o el fideo o el encebollado. Adicionalmente, en la interpretación del Servicio de Rentas Internas, en la segunda columna,
te determina esta frasecita, estas palabritas al final, y otras presentaciones en muchos de los grupos de alimentos. Entonces la pregunta para el consumidor, la pregunta para el que produce, la pregunta para el que procesa es, ¿y qué será y otros? Porque queda a potestad del funcionario, a potestad de una administración, de manera absolutamente discrecional decir el ejemplo que has dado. Y otros implica que en la tienda el pan de molde no graba IVA, pero fuera de la tienda el pan de molde sí graba IVA. Eso es atentar contra la seguridad jurídica de un país. Está señalando que el SRI no tiene facultad interpretativa ni legislativa. Por lo tanto, entiendo que los gremios llevarán este tema a la Corte Constitucional, porque lo que ha hecho el SRI va contra la normativa. Estamos analizando varias opciones, no solamente Cámara de Agricultura, estamos hablando con varios otros gremios. La Cámara de Comercio de Quito ha planteado mesas técnicas, la Cámara de Industrias de Guayaquil, al igual que la Federación de Cámaras de Industrias, ha evidenciado los problemas jurídicos de esto, la capacidad, justamente diciendo que no hay capacidad de que esto es una interpretación restrictiva, porque en el ejemplo del pan, evidentemente, yo no sé si el pan de molde cumple con la norma 2945 y dentro de la norma el numeral 3.1, o si ese será el pan de la tienda de la esquina, o será el pan de agua, o será el cachito, o será el croissant. Entonces no puedes jugar con la normativa o jugar con la discrecionalidad en esa forma. Yo creo que sí hay que trabajar con la transparencia, hay que cumplir procedimientos, eso es fundamental para el buen desarrollo de la democracia. Bueno, se está disponiendo que las carnes sometidas a los procesos de cocción o precocción, aderezado, adobado, marinado, desmechado, también pagan el 15%. ¿Cuál sería más o menos el impacto de esta, entre otras medidas, tenga para el sector agropecuario? A ver, como hemos expresado en el ejemplo de la leche, el momento que tú encareces el producto final, cuando impones un nuevo IVA a productos que no tenían IVA, el caso de las pulpas de fruta, por ejemplo, también es otro ejemplo. Sí. Tú tienes una economía contraída, tienes un 36, 38%, no más de eso, de población económicamente activa con empleo pleno, que ya la está viendo complicada en la parte económica. Ya vemos una ralentización de la economía. Evidentemente va a haber una contracción de compra. Al haber una contracción de compra en el consumidor, esta contracción se traslada, como lo expresé, al comercio, se traslada a la industria, se traslada, en el caso de cárnicos, a los centros de faenamiento, que apliquen esta nueva normativa, y evidentemente a los productores que se verán abocados a ver que estaban sacando un número de animales, sean estos pollos, cerdos, reses, y que ya el mercado no los va a aceptar tan fácil o tan ágilmente, lo cual tiene un impacto en una sobreoferta por contracción de demanda y otro impacto en materia de precio. Claro, siempre hay que ver el consumidor, pues el destinatario final, y esto, ¿crees tú que puede llevar a un proceso inflacionario de alguna manera? Porque mira, en el caso de la leche deslactosada o descremada, la gente no compra este producto por gusto, sino de pronto es por una prescripción médica, porque no puede ingerir la leche entera, le hace daño. Entonces tiene que comprar eso aunque sea más caro, y eso podría significar que deje de comprar alguna otra cosa. O dejar de comprar la misma leche, claro, y migrar a otro tipo de productos evidentemente menos nutritivos. Entonces tienes una afectación, pero también esto deriva en otro tipo de afectaciones, que es la clásica afectación especulativa inflacionaria, porque se incrementa el precio de ciertos productos, otros productos
inclusive por seguridad, grabémosles IVA por un acaso, porque no te olvides que esto es un oficio circular. Esto implica que para el servicio de rentas internas, estos productos siempre tuvieron IVA, ¿ya? Y eso implica otro aspecto adicional, porque el servicio de rentas internas, a través del último párrafo del oficio circular, también puede decirte, usted, don Edgar, que ha estado vendiendo estos productos y no les ha puesto IVA, pues usted me debe el IVA de los últimos X tiempo, para no dar un ejemplo que pueda ser preocupante para muchas cadenas, pero por X tiempo, y eso tiene que generar una sustitutiva, pagar esos impuestos que usted por error no ha facturado, y además las multas de intereses correspondientes. Ratifico lo dicho, esto es un tema que, si se lo quiere hacer, debe hacérselo por los canales correctos, a través de una modificatoria de ley que genere certezas y no incertidumbre en la población, en los comercios, en las industrias y en las cadenas productivas en términos generales. Dos últimos elementos, Rodrigo. Parecería que la interpretación del SRI establece todo este listado de 60 productos como si fueran suntuarios, por un lado. Por otro lado, se supone, y funcionarios del gobierno lo han dicho en innumerables ocasiones, que los productos de la canasta básica no pagan impuestos. Pueden tener IVA cero, sí, pero no pagan impuestos. En este momento hay ciertos productos que de manera general en el artículo 55 son parte de la canasta básica, y esta interpretación los está metiendo. El pan está en la canasta básica y ahora determinan que solo un tipo de pan. Regresamos a lo mismo. Esto va a tener un impacto en la canasta básica. No hay que querer tapar el sol con un dedo. Creo que hay también una responsabilidad de los funcionarios públicos, y entiendo que esto puede ser una decisión gubernamental y que quieren justificarla, pero eso no implica que que se está quebrantando la norma legal. Perfecto, Rodrigo, veremos pues, y estaremos atentos cuáles son las siguientes acciones de los diferentes gremios que han protestado por esta medida. Te agradezco por estos minutos, gracias por esta charla. Gracias a ti, solo te dejo una cuña comercial. Esto también encarece los productos para todo lo que es la cadena de restaurantes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Son las 18:25. En breve, la excontralora del Estado, Valentina Zárate. Hacemos una pausa y ya regresamos con Edgar Vázquez en Impacto Informativo. En el Museo del Internet de NetLife nos divierten las malas conexiones, los problemas de cobertura y la falta de soporte técnico. Aquí todo eso es parte del pasado. NetLife es Internet inteligente de ultra alta velocidad. NetLife es vida digital. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o 3920.000. Nuestros planes de Internet tienen compartición 2-1. Hace años abrimos este supermercado en esta ciudad y hoy abastecemos a otros negocios en todo el país. Cuando aumentan los clientes, también aumentan los retos. Más productos, mejores instalaciones, mayor planificación. Y para todo esto, tengo un aliado que me ayuda a que todo siga fluyendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con el crédito productivo de Banco Pichincha tienes financiamiento que se adapta a cada etapa de tu pyme, con condiciones competitivas y asesoría especializada. Banco Pichincha, en confianza. Imagina un hospital donde todo está preparado para acompañarte hacia tu bienestar. En Bless Health Tower, la nueva torre clínica del Hospital Bozán de Esquito, lo hicimos realidad. Más de 80 especialidades médicas, espacios modernos, 5 niveles de parqueadero y toda la comodidad que mereces. Un nuevo capítulo de la salud ya está aquí y lo hemos construido pensando en ti y en quienes amas. Bless Health Tower del Hospital Bozán de Esquito. Somos la familia que cuida de tu familia.
Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida de tus necesidades, con especialistas y partners globales. Ábrele la puerta a la nueva era de Claro Empresas y agenda una cita con sus expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria, potenciamos tu empresa. Introducing the Next Suite Hybrid, el hatchback inteligente con diseño deportivo y tecnología de última generación. Diseño joven y audaz para quienes marcan la diferencia. Suzuki Media Play 9 pulgadas HD, conectividad a otro nivel. Suzuki Smart Safety, seguridad más inteligente que nunca. Tecnología híbrida avanzada hasta 93 kilómetros por galón para un mayor ahorro. El híbrido más eficiente del mercado ya está en Ecuador. Descúbrelo ahora en Suzuki Stores. The Next Swift, the next move. Suzuki, the next level. Más de 800 platos únicos, ingredientes frescos y pasión por la cocina japonesa. Visítanos en nuestros locales de Noé en Quito, Guayaquil y Cuenca. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Noé Sushi Bar. Además, descarga nuestra aplicación App Noé Sushi y aprovecha nuestros beneficios únicos. El Teatro San Gabriel presenta Divas, las voces femeninas más grandes de la historia. Un concierto tributo con el sello de calidad de Rock Show Concert, reviviendo sobre el escenario las mejores canciones de Tina Turner, Madonna, Lady Gaga, Dua Lipa, Cher y muchas más. Divas, toda una experiencia de poder femenino sobre el escenario. Viernes 10 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en teatrosangabriel.com y boleterías del teatro. Volvemos a las noticias y al análisis en Impacto Informativo. Son las 18 horas con 29 minutos en Impacto Informativo. Visité el local de distribuidora El Progreso y el dueño me dio una excelente noticia. Después de años de trabajo, compró su local propio con el crédito productivo Pymes de Banco Pichincha. Tú también puedes solicitar tu crédito en pichincha.com. Confianza es creer que tu negocio crece día a día. Banco Pichincha, en confianza. The Next Gran Vitara Hybrid, donde las familias lo tienen todo, espacio, potencia y ahorra $350 al año en combustible, desde $26,990 y hasta 84 meses plazo. No dejes pasar esta oportunidad, renueva tu Suzuki y recibe beneficios exclusivos. Encuéntralos solo en Suzuki Stores a nivel nacional. Hay momentos en la vida en los que lo más importante es sentirse cuidado. El Hospital Bozán de Esquito acompaña a sus pacientes en cada etapa de la vida con más de 80 especialidades y subespecialidades y un enfoque verdaderamente humano. Pensando en su comodidad, ahora cuenta con un nuevo ingreso peatonal por el pasaje N37 y Veracruz y acceso vehicular a los 5 pisos de parqueadero por la calle Villalengua. Hospital Bozán de Esquito, la familia que cuida de tu familia. NetLife es vida digital, conoce todos los servicios que tenemos para ti. Películas, contenido digital, cobertura o asistencia, tenemos todo lo que tu vida digital necesita. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o al 3920.000. Nuestros planes de internet tienen compartición 2 a 1. A esta hora saludamos a nuestra siguiente invitada. Se trata de la ex Contralora General del Estado, la doctora Valentina Zárate, a quien saludamos a través de la vía virtual. Valentina, buenas noches, gracias por esta oportunidad. La Contraloría ha descubierto y ha investigado que el juez constitucional Ali Lozada no ha justificado $25,000 en su declaración patrimonial. Lo propio ha sucedido con el juez José Luis Terán, que no ha justificado $70,000. La Contraloría ha enviado los resultados de estas investigaciones a la Fiscalía, la misma que por su parte ya ha notificado a los 2 jueces constitucionales. ¿Es este el proceso normal de la Contraloría con respecto a jueces de la Corte Constitucional? Valentina, bienvenida. Edgar, muy buenas noches, un saludo especial y a la audiencia que nos acompaña.
Bueno, la Constitución de la República y las leyes orgánicas respectivas de la materia le dan a la Contraloría efectivamente la competencia y la facultad para examinar el patrimonio no solamente de los jueces, sino de todos los servidores públicos del Estado. En ese sentido, partamos de algo. Es correcto que la Contraloría analice las cuentas, los haberes, las deudas que tiene cada funcionario del Estado y en este caso de los jueces constitucionales. Creo que el revuelo que se ha causado en estos días no es tanto por cuestionar la competencia de la Contraloría. Creo que aquí hace falta hacer una distinción y una separación entre lo legítimo, que es la competencia de este organismo de control, de lo problemático. Hemos dicho que en un Estado de Derecho es legítimo que exista un control patrimonial, pero la pregunta en estos días no ha sido si la Contraloría debía actuar, sino cuándo y cómo lo hizo, y lo que es peor, una filtración que se dio de los resultados de los dos jueces que usted, Edgar, acaba de mencionar a la prensa, aun cuando hay una prohibición de revelar estos hechos por cuanto tienen una reserva de ley. Ahora, la Contraloría ha señalado que ellos no han filtrado a la prensa esa información. Entonces ahí la pregunta es de dónde sale esta investigación, los resultados de esta investigación. En efecto, Edgar, la Contraloría ha negado la filtración, pero aquí algo, ¿no? Si es que la información reservada termina en el espacio público, creo que hay un problema institucional, independientemente de quién sea el responsable, porque ¿qué es lo que pasa cuando se da este tipo de filtraciones? Más allá de que haya sido o no la Contraloría, aunque en el seno de Contraloría reposaba el informe y luego se lo envió a Fiscalía. Entonces, digamos que podemos tener dos instituciones sospechosas de una filtración, pero no me quiero ir por ahí. Como le decía, hay un problema institucional, independientemente de quién sea responsable de esta filtración, porque finalmente se termina afectando la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y también la independencia judicial. En este caso estamos hablando de dos jueces de la más alta corte del país, y en declaraciones que dieron el día de ayer, por ejemplo, ellos habían manifestado que ni siquiera se les había notificado, que se enteraron por la prensa de que había un indicio de responsabilidad en su contra. Imagínese usted lo grave que es esto. El juez Ali Lozada hablaba de cosas malvadas. ¿Qué es lo malvado? Que esto se filtre a la prensa, que conozca la colectividad de una investigación hacia él, de que aparentemente no justifica $25,000 en su declaración patrimonial, es decir, o que los jueces constitucionales no tienen que investigarlos. Esas precisiones parecería que faltan. ¿Cómo interpreta usted todo esto? Bueno, no sabría decir a qué se refería el doctor Lozada con la metáfora que empleó de que vienen los malvados. No puedo saber la intención de esta declaración, pero creo que el debate nuevamente no es si es que se deba o no controlar a los jueces constitucionales, porque de nuevo, la competencia está ahí y hay que controlarlos. Lo que levanta ciertas suspicacias es el timing, es el momento, el contexto sensible. ¿Por qué ahora? Exactamente. Y justamente ahora, cuando la Corte Constitucional podría entrar y devolver el esquema electoral al 14 de febrero, porque eso es lo que ha causado discusión en esta semana. Esa posibilidad de que la Corte Constitucional le diga que no al Consejo Nacional Electoral. Eso, Edgar, y un hecho no menor que quiero traer para discusión, para este debate, porque esta es la labor periodística que ustedes hacen. En la Corte Constitucional se está discutiendo efectivamente, como usted señala, si es que fue constitucional o no que se adelanten las elecciones para los GATS. Pero también, un hecho no menor, reposa en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad acerca del encargo de las funciones de fiscal general
del actual fiscal subrogante o encargado, quien, dicho sea de paso, está participando en el concurso para ver si es que se ratifican sus funciones y no ha pedido licencia para ello. Y fíjese que la Fiscalía les acaba de... levantan suspicacias en el país. La Fiscalía les acaba de notificar a los jueces constitucionales de esta investigación de la Contraloría. Entonces, como que hay una triangulación al momento, ¿no? No queremos decir que eso sea intencional, pero vaya casualidad. Exactamente. Hay coincidencias bastante sospechosas aquí. No podemos afirmar categóricamente que tengan una intención desde Contraloría y Fiscalía de atacar a los jueces, pero vamos, que llama la atención en el momento político tan sensible que se vive en el país, cómo se activan estos dos organismos para justamente blindar o atacar a un organismo que le es incómodo al poder de turno. Eso es lo que llama bastante la atención y por la cual muchísimos académicos, muchísimos abogados han levantado su voz, haciendo conocer su preocupación, porque el Estado de Derecho es muy débil en el país y la democracia está en juego. Claro, es que no puede dejar desapercibido y no puede quedar fuera del debate el hecho de que el año pasado hubo una disputa, una agria disputa entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional a propósito de los proyectos económicos urgentes. Y que a pesar, ¿no es cierto?, de las marchas que se hicieron y de las demostraciones contra la Corte Constitucional, algunas de esas leyes, de esos proyectos económicos urgentes, tuvieron que ser derogados. Exactamente, Edgar. Entonces, creo que ella viene desde hace algún tiempo hasta acá siendo incómoda, porque ese es justamente el rol de una Corte Constitucional, ser el garante de lo que dice la Constitución, no es nada más que eso, pero claro, a muchas autoridades esto no les gusta porque a veces se quieren bypassear a la Constitución, a veces se quieren hacer de la vista gorda con las disposiciones, y cuando la Corte les dice, hey, señores, esto está prohibido, no les gusta. Pero cuando usted habla de un timing complicado, sospechoso, ¿no es cierto?, ¿significa que la Contraloría se está prestando para estas visiones del poder? Creo, Edgar, que este es justamente el corazón del debate, porque, mire, nuevamente, las competencias son reales. Yo siempre defiendo la actuación de la Contraloría desde el rol que tiene en la democracia. Es decir, se tiene que controlar, pero sin interferir en las demás funciones jurisdiccionales. El control no puede convertirse ni siquiera indirectamente en un mecanismo de presión sobre los jueces que están por resolver causas sensibles. A eso me refiero yo con el timing, porque está bien que se descontrole a él y a los que vengan, a los anteriores, a los ministros, a los asambleístas, a cualquier autoridad del Estado. El Contralor ha aclarado que todos los jueces constitucionales están siendo investigados. Exactamente, pero recordemos que en la Constitución los jueces tienen una especial protección porque son los garantes de su cumplimiento. Entonces, con este tipo de ataques, no quiero decir coordinados, pero que coinciden en el tiempo, desde Fiscalía y desde Contraloría, puede haber el riesgo de un efecto inhibidor en las decisiones que tomen los jueces. Y esto levanta muchas banderas rojas en el Estado y de muchas organizaciones que miran con preocupación lo que está pasando en el Ecuador. Bueno, en ese tono se ha pronunciado la Corte Constitucional en un boletín en que advierte con preocupación un entorno de presiones institucionales sostenidas desde el año 2025 que podría afectar la autonomía judicial. Pero hay otra interpretación, pues, de este boletín o de este comunicado, en el sentido de que no hay cómo investigar a los jueces constitucionales, no hay cómo seguir indagando en sus declaraciones patrimoniales. Eso de alguna manera rompería la equidad de los funcionarios públicos. A todos hay que investigarlo, menos a los jueces de la Corte. Así se está mencionando ahora. Pero
Algunas personas podrían interpretar de esa forma, pero creo que la gran mayoría de voces en el Ecuador más bien están rechazando esta actuación. De nuevo, el problema no es la competencia, ni que se tenga que controlar, reitero, tiene que haber controles, esa es la función de la Contraloría. Lo que pasa y lo que llama la atención es cómo se hace este control y cuándo se hace este control. Porque el control debe ser técnico, objetivo, con criterios universales, pero también prudente. ¿Qué es lo que pasa, Edgar? Yo le voy a dar un ejemplo. Muchas veces en las investigaciones patrimoniales hay alguna discrepancia entre el patrimonio que se tiene y la fuente de este patrimonio. Y si es que hay algún incremento, Contraloría, cuando te audita, te pregunta y te dice, por favor, explícame de dónde viene este valor, porque tú ganas 100, has trabajado durante 12 meses, deberías tener 1.200 y sin embargo en tu cuenta hay 1.500. Hay una discrepancia de $300. Explícame de dónde viene. Digamos que recibió una herencia de un abuelo, pero no encontró la escritura, mientras tanto la prueba en el informe. Es un ejemplo muy sencillo, pero quiero decir que una discrepancia en el patrimonio no necesariamente es un delito. Puede justificar. Y ahora que ha pasado a la Fiscalía, le corresponde a la Fiscalía continuar con el trámite. Contraloría llega hasta ahí. Tendrán que rendir versiones las autoridades, los auditores que aprobaron el informe, que realizaron la auditoría, pero ahora mismo la pelota está en la cancha de Fiscalía y a ellos les corresponde continuar con las investigaciones. A lo mejor los jueces logran justificar allí en la Fiscalía y ellos en Fiscalía no podrán formular cargos y se archive el proceso. Y esto, por lo general, es lo que sucede con muchos indicios de responsabilidad de la Contraloría. Entonces, como le decía, el problema no es la competencia, lo que llama la atención un poco es el contexto. Valentina, ¿cree usted que con el informe de Contraloría, con la investigación y sobre todo con el que ya la Fiscalía les haya notificado a los jueces con el inicio de su propia indagación, usted cree que los jueces, no solamente los jueces Lozada y el juez Terán, sino el resto de jueces de la Corte Constitucional están amedrentados? No quisiera ser categórica en este sentido. No puedo tampoco determinar si están siendo amedrentadas o no. Mi labor como abogada es ver lo que dicen las normas y analizar estas normas en el contexto de lo que ocurre. No quisiera que sea así. Me dolería mucho que eso esté pasando, Edgar, porque sería muy grave. De darse lo que usted señala, estaríamos viviendo un quiebre institucional muy grave y la democracia estaría seriamente afectada. Por lo tanto, espero que no sea así. Yo solamente estoy poniendo aquí para debate y análisis de la audiencia que nos acompaña los hechos, para que cada uno saque sus propias conclusiones. De todas formas, en los próximos días seguiremos viendo el avance de estas investigaciones y a dónde conduce y cuál es el resultado de todo lo que está aconteciendo ahora mismo. Bueno, pero es probable que eso no suceda, ¿no? Y que la Corte Constitucional siga con su tarea normal. Hace algunos días la Corte Constitucional le dio luz verde totalmente a la pregunta del jefe de Estado enviada en el año 2025 sobre si era pertinente o si era legal, si se apegaba a la normativa, esta reducción de funciones o de competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Resulta que la Corte Constitucional le dijo que sí, le dio luz verde. En este momento el presidente Daniel Noboa convocar a una consulta popular en ese sentido. Entonces, esto ha sido interpretado por algunas personas como que es una suerte de tranquilizante para los efluvios del poder, o sencillamente seguir con las tareas que tiene pendientes la Corte. ¿Usted cómo ve esto? Y mire, Edgar, yo creo que cualquier hecho se puede interpretar con la óptica que usted le quiera dar. Para mí,
el hecho de que la Corte Constitucional, a pesar de haber sido blanco de muchísimos ataques, haya dado paso al pedido del presidente de la República, nos da más bien cuenta de que hace su trabajo de manera objetiva. Mire, hay fallos muy polémicos de la Corte Constitucional. A muchas personas no le han gustado y está muy bien. En democracia podemos discrepar, podemos tener ideologías diferentes, posturas diferentes, valores diferentes, con relación a muchos temas polémicos que se han ventilado en la Corte Constitucional, como el aborto por violación, la eutanasia, el matrimonio igualitario, etcétera. Podemos discrepar con eso o podemos estar a favor. Lo que tenemos que hacer siempre, en todo caso, es defender a las instituciones que garantizan que en el país haya democracia. Porque es muy grave que el día de mañana, poco a poco, se sigan tomando más instituciones del Estado, porque así es como se producen los quiebres institucionales en las democracias tan débiles que tenemos en América Latina. Entonces, el hecho de que la Corte, por ejemplo, en este caso que usted trae a colación, Edgar, haya dado luz verde, significa que no es que tiene una fijación o una animadversión en contra del poder de turno, sino que cuando se le presentan trámites o procesos que están apegados a la norma, ellos dan paso. Lo mismo que cuando se pone a su consideración asuntos que tienen graves vicios de inconstitucionalidad, ellos no dan paso, porque sencillamente esa es su labor. Bueno, y con eso me quedo, Valentina. Yo le agradezco por sus criterios. Gracias por estos minutos. Gracias, Edgar. Siempre es un gusto. Una buena tarde. Muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros la ex Contralora General del Estado, la doctora Valentina Zárate. Son las 18:49. En instantes, Diego Vivero, presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Volvemos. En el Nuevo Ecuador, los criminales no tienen escapatoria. Atacamos la minería ilegal, destruyendo sus campamentos y afectando a su economía. Entramos en los escondites del crimen organizado, desarticulando a bandas criminales en más de 7.000 operativos. Incautamos más de 3.500 armas y municiones relacionadas con el narcoterrorismo. Donde se escondan, los encontraremos. Al crimen le llegó su hora. ¡Alto, policía! Y Nuevo Ecuador. Hace años abrimos este supermercado en esta ciudad y hoy abastecemos a otros negocios en todo el país. Cuando aumentan los clientes, también aumentan los retos. Más productos, mejores instalaciones, mayor planificación. Y para todo esto tengo un aliado que me ayuda a que todo siga fluyendo. Confianza es creer que nuestro negocio crece día a día. Con el crédito productivo de Banco Pichincha tienes financiamiento que se adapta a cada etapa de tu pyme, con condiciones competitivas y asesoría especializada. Banco Pichincha, en confianza. En el Museo del Internet de NetLife nos divierten las malas conexiones, los problemas de cobertura y la falta de soporte técnico. Aquí todo eso es parte del pasado. NetLife es Internet inteligente de ultra alta velocidad. NetLife es vida digital. Aplican términos y condiciones en www.netlife.es/términos y condiciones o 3920.000. Nuestros planes de Internet tienen compartición 2-1. Introducing the Next Suite Hybrid, el hatchback inteligente con diseño deportivo y tecnología de última generación. Diseño joven y audaz, para quienes marcan la diferencia. Suzuki Media Play 9 pulgadas HD, conectividad a otro nivel. Suzuki Smart Safety, seguridad más inteligente que nunca. Tecnología híbrida avanzada hasta 93 kilómetros por galón para un mayor ahorro. El híbrido más eficiente del mercado ya está en Ecuador. Descúbrelo ahora en Suzuki Stores. The Next Swift, the next move. Suzuki, the next level. Yo le daría el premio Nobel de Panadería al que creó el cucurucho de Pascua relleno de chocoavellana. Ay, no existe ese premio. Pues nos lo inventamos. ¿Sabes por qué te encanta la Pascua? Ven a Sidano y descúbrelo. El Teatro San Gabriel presenta
Divas, las voces femeninas más grandes de la historia. Un concierto tributo con el sello de calidad de Rock Show Concert, reviviendo sobre el escenario las mejores canciones de Tina Turner, Madonna, Lady Gaga, Dua Lipa, Cher y muchas más. Divas, toda una experiencia de poder femenino sobre el escenario. Viernes 10 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en teatrosangabriel.com y boleterías del teatro. Entendemos que cada industria enfrenta desafíos únicos. Por eso en Claro Empresas co-creamos soluciones digitales hechas a la medida, con especialistas y partners globales. Agenda una cita con nuestros expertos. Claro Empresas. Entendemos tu industria. Potenciamos tu empresa. Volvemos a las noticias y al análisis en Impacto Informativo. Horas con 53 minutos en Impacto Informativo. Visité el local de distribuidora El Progreso y el dueño me dio una excelente noticia. Después de años de trabajo compró su local propio con el crédito productivo Pymes de Banco Pichincha. Tú también puedes solicitar tu crédito en pichincha.com. Confianza es creer que tu negocio crece día a día. Banco Pichincha, en confianza. Hay decisiones que marcan la vida de sus hijos y elegir una carrera es una de ellas. Acompáñalo este 18 de abril al Explorando Ando de la Universidad de las Américas, donde podrá conocer la oferta académica, participar en actividades y recibir orientación vocacional. Es gratuito para todo público. Te esperamos en nuestros campus Udla Park y Granados de 9 a 14 horas. Cuando vuelves a masticar con seguridad, cuando vuelves a sonreír sin pensarlo, te sientes diferente y se nota. En New Dental Care este mes tienes 15% de descuento en implantes dentales. Agenda tu valoración al 098-448-9515 o llama al 252-8286. New Dental Care. Cuidamos tu sonrisa, cuidamos de ti. Son las 18 horas con 54 minutos en Impacto Informativo. Hasta ahora saludamos a través de la vía virtual al presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, Diego Vivero. Diego, buenas noches. Gracias la oportunidad. ¿Cómo se han preparado los restaurantes del país para este feriado de Semana Santa? Bienvenido a Impacto Informativo. Muchísimas gracias, Edgar, y gracias por considerar siempre a la gastronomía como parte justamente de estos temas de feriados y demás. Creo que es una buena parte de que mucha gente viaja o sale de sus casas justamente en estos momentos de ocio, si se quiere llamar así, para disfrutar de nuestros restaurantes y por supuesto todos en mayor o menor grado, ya dependiendo de los destinos turísticos, pues estamos listos para recibir a toda esta gente que en un feriado tan, digámoslo así, especial como es este feriado de Semana Santa, quizás un poco de más recogimiento que un feriado cualquiera, ¿no? Especialmente para la comunidad católica, que es bastante grande en nuestro país, el tema de la gastronomía, de las fanescas, de los higos con queso, del arroz con leche, del molo, hacen que muchísimos restaurantes en particular estén cerrando paradójicamente la temporada, porque ha sido de toda una cuaresma esta gastronomía tan rica nuestra que ha estado, por supuesto, en las casas, en los restaurantes de todos. Es que esa es una motivación muy particular. Pues mañana tenemos la procesión de Jesús del Gran Poder aquí en la capital de la República. No me atrevo a señalar una cifra, pero ahí se ha hablado de 200,000, 300,000 gentes en las calles. Y por ese número, y quizá más, estamos en la procesión del Cristo del Consuelo en la ciudad de Guayaquil. Entonces, todas esas multitudes, obviamente, tienen que irse a comer, obviamente, en algún lado, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en la ciudad de Quito, en el centro histórico. Entonces, obviamente, habrá una preparación muy especial de parte de los restaurantes,
de los bares, de todo tipo de establecimientos que están en la zona. Y no nos olvidemos que esta noche, justamente en este momento, está sucediendo la procesión de las luces. Efectivamente, a veces no es muy conocida, pero el Jueves Santo en la noche en Centro Histórico de Quito, liderada por el Ballet Hachigua, hay una procesión realmente entrañable, la de los cucuruchos, y creo que nos ha hecho una buena noche también en clima, lo cual determina que hay muchísima gente en nuestro centro histórico y es el preámbulo, como bien se ha dicho, a lo que será el día de mañana en Quito, la procesión de Jesús del Gran Poder y de Cristo del Consuelo en Guayaquil. Evidentemente todo esto detona muchas actividades, la visita a iglesias y una serie de cuestiones, pero siempre complementados por esa experiencia gastronómica tan rica en nuestra ciudad. Ahora, es evidente, como siempre digo yo, la fanesca es un plato que nace en la casa con nuestros abuelos, a los que les ayudábamos a preparar, pero la vida se fue complicando, ¿no? Poco a poco la gente ya no tiene quizás el tiempo, la paciencia para preparar un plato que no es tan complicado, pero la verdad es tedioso, digamos, ¿no? Cocinar cada grano, elaborar. Claro que es complicado si toma 2 días, pues, Diego. Por supuesto lo menos. que sí, pero digo, en el sentido mismo de la receta, si se quiere llamar así, no es tan complicada, bueno, es lo tedioso de todos los pasos que hay que seguir para hacer la mejor fanesca del mundo, que es la de nuestras casas, pero ahora los restaurantes hemos tomado ese reto, ¿no? Y yo les invito, por ejemplo, en lo que es Quito, hay una página en Instagram que se llama Cucharadas. Ahí justamente están levantados los restaurantes mejores de nuestra ciudad que están preparando la fanesca para que no tengan que a veces, digamos así, abstenerse de comer este plato porque no lo hicimos en casa. Hay muy buenos sitios en Quito y por supuesto en todo el país estamos activados y deseosos de recibir a todos los turistas que seguramente quieren probar ese y muchos otros platos deliciosos que tenemos en nuestro país. Mencionaste que estaba terminando la temporada de la fanesca. En algunos casos parece que algunos restaurantes desde finales de enero ya empezaron a ofrecer la fanesca. Lo cierto es que a estas alturas, bueno, casi en todo lado la puedes encontrar. ¿Cómo ha sido ese fin de temporada? Bastante bueno, hay que decirlo. Este año, en realidad, el 2025 fue un año que cerramos mejor que el 2024. En muchos casos mucho mejor que el 2024. El 2026, lamentablemente, hay zonas del Ecuador, especialmente las que han sido afectadas por el toque de queda, que han visto mermado, digamos, el público en general que ha venido. Hay una incertidumbre siempre con el tema de este estado de excepción permanente, de que si es o no es seguro, si es o no conveniente salir. Las noches han decaído mucho. Entonces, claro, la fanesca es un plato de día. Eso aporta, paradójicamente, aunque tienen sus componentes, aporta muchos restaurantes, incluso restaurantes que no tenían como tradición hacer la fanesca, lo están realizando, porque cada vez es más popular. Y lamentablemente, porque sí hay que lamentar este cambio en la costumbre de los clientes, que es algo que nosotros en las últimas encuestas que estamos realizando del primer trimestre del 2026 como Confederación de Restaurantes del Ecuador, es una de las sensaciones que los restaurantes hemos sentido en este primer trimestre. Hay un cambio de comportamiento de los clientes y creo que poco a poco tendremos nosotros que ir generando estrategias para que la gente salga más las noches, para que la gente disfrute más de toda esa oferta culinaria que hay, no solo de día, sino en la noche, todo el entretenimiento, toda la diversidad de posibilidades que tienen en cualquier zona del país. Creo que la costa ecuatoriana es la más afectada en este momento después de... Pero ese cambio en las costumbres es por ese cambio en las costumbres es por la inseguridad reinante. Y por supuesto que sí, es principal factor, digámoslo así. Yo creo que después de la pandemia hubo un cambio de cultura de la gente. La gente comenzó, al menos en la sierra, a dormir antes, a no salir. Pero claro, con lo que luego se vino el tema de la inseguridad, ahora notamos en nuestros socios que opinan así, que tenemos que hacer un trabajo de volver a retomar la confianza de la gente, de que entiendan que mucho
de esto es real, sí, pero que también mucho es percepción. Por ejemplo, hemos notado en las últimas encuestas que hemos hecho como Confederación, que las entregaremos al público la próxima semana, a mediados de la próxima semana, que se habla ya de que la sensación de seguridad de los restaurantes y demás ha mejorado. Es decir, si bien es cierto, puede haber todavía mucha percepción por todo lo que es los mensajes que se mandan, en realidad los casos han mejorado, o más bien dicho, han disminuido radicalmente en nuestra ciudad. Las zonas especiales turísticas están mejor protegidas y demás. Así es que esperamos que poco a poco el ecuatoriano comience a hablar bien de su país y comience a mostrarse también digamos, más confiado en la oferta. Finalmente, somos fuente de muchísimo empleo, somos inversiones que entran en este país, somos detonadores de cadenas de valor comercial, agrícola y demás, y necesitamos que la gente confíe en nosotros y, por supuesto, ir ganándole, diría yo, a la violencia, ganándole a la inseguridad. Bueno, tomando esos espacios y no dejando que otros los tomen. Con ese afán, y así lo aseguran los funcionarios de gobierno, es que se dio este toque de queda en los últimos 16 días en 4 provincias del país. ¿Cuánto eso pudo haber perjudicado al sector de restaurantes? Muchísimo. Tenemos reportes de 40, 50% de bajas en ventas en las 4 provincias donde hubo el toque de queda. Y algo importante y lamentable, que es que esta imagen de inseguridad, más allá de que no haya toques de queda en el resto de provincias, sí afecta al resto de provincias, porque la gente a veces se desinforma, piensa que el toque de queda es en todo el país, o sencillamente que va a haber quizás una cooptación de la delincuencia a otros sectores, dado incluso todo el tiempo que hubo previo a advertir que iban a haber estas intervenciones en estas provincias, lo cual en realidad no sucedió, pero sí afectó a las economías. Creo que nuestro sector es sumamente sensible. Estamos pidiendo una reunión con la nueva viceministra de Turismo justamente para hablar de estos temas. O sea, ¿qué estamos haciendo para contrarrestar justamente esta sensación y este efecto que tenemos? Nosotros venimos sufriendo evidentemente durante todos estos años. No es nuestro afán quejarnos permanentemente, pero creo que el gobierno nacional habla de medidas drásticas en lo que es la inseguridad, pero no habla de incentivos para aquellos sectores que son los más vulnerados. Por ejemplo, no hemos hablado de que desde el día de mañana hasta el día de domingo el 8% del IVA se implementará en el sector turístico formal, el que tiene registro turístico, pero nuestro pedido ya por bastantes años, te consta, Edgar, que nosotros hemos sido los que hemos estado permanentemente pidiendo que ese 8% sea permanente, por lo menos por 3 años seguidos, que la gente sienta un incentivo para viajar, para comer, para hospedarse en nuestro país, en un sector que, insisto, es el que está más afectado porque es un sector de servicios. Entonces, los servicios no se pueden prorrogar. El pan que no compraste a las 9 de la noche, puedes comprarlo al día siguiente, ahí va a seguir el pan, pero en cambio el servicio que no brindaste a las 9 de la noche porque un restaurante tuvo que cerrarse, ya no se va a brindar nunca más. Entonces, esa es la diferencia de nuestro sector y ojalá el gobierno escuche, ojalá la nueva viceministra nos atienda pronto en su despacho para ver si con ella podemos realizar algo que por años no hemos podido realizar. También está lo de la ley seca. Mucha gente a veces hasta se burla del tema, pero es grave cada que hay comicios, cada que se mueven y todo, muchas actividades nuestras también se frenan. La ley seca es algo que ya somos uno de los pocos países en el mundo, por no decir el único, que la implementa y nos limita 72 horas alrededor de un comicio electoral a poder tener toda nuestra oferta de servicios ahí. Entonces creo que tenemos que dar pasos adelante y tenemos que modernizarnos. Bueno, habrá que, sobre el tema de la ley seca, habrá que seguir hablando con las autoridades respectivas. Dicho sea de paso, les hicieron caso porque los restaurantes del país y el sector turístico lo que estaba pidiendo es que se difiera la fecha de las elecciones del 14 de febrero. Por ser un día emblemático. Bueno, ahora sí, las votaciones son el 29 de noviembre. Porque no habíamos dicho tanto tiempo.
Nosotros habíamos pedido y de hecho recibimos respuesta del CNE indicando que era imposible adelantar una semana porque el 7 de febrero del 2027 es carnaval y tampoco poder postergar al 21 porque tenían que hacer la posesión el 14 de mayo, que tiene que ser máximo 3 meses después. Nos sorprendió que evidentemente se traspase la fecha al mes de noviembre. Evidentemente es mucho mejor que un 14 de febrero, pero también es una fecha importante porque al menos en Quito es una semana antes de fiestas de Quito, entonces llegamos siempre a la misma conclusión. El problema no es cuándo se hagan las elecciones, el problema es la cantidad de horas de ley seca que tenemos, porque el poder, en vez de poder controlar en las urnas a la gente que va en estado de ebriedad, no dejarle votar, sancionarle y demás, los que terminamos pagando los platos rotos somos el sector formal, porque no nos dejan vender toda nuestra oferta. El turista que viene y que lamentablemente, a pesar de que no va a votar, no puede consumir una cerveza artesanal que ahora es orgullo de los ecuatorianos, o maridar un plato con un buen vino, le es imposible y no lo llega a entender. Entonces, seguimos insistiendo. La semana pasada incluso estuve en el despacho de la presidenta de la Asamblea Nacional, porque la ley, la reforma a la ley ya está en la Comisión de lo Económico, lo único que tiene que hacer es ya pasar al Pleno, pero lamentablemente, como todo aquí, no nos dan la importancia que siento merecemos. Siempre hay una ley más importante, lo que sea, como que no hay cómo hacer 2 o 3 cosas a la vez para nuestros asambleístas. Eso es lamentable, pero confiamos que en las próximas semanas, meses, esta reforma se dé. No va a poder ser aplicada definitivamente en las próximas elecciones, pero bueno, que sea una muestra del efecto que esto produce justamente en estas últimas elecciones. 19:08, conversamos en Impacto Informativo con Diego Vivero, presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. ¿Qué va a pasar con el sector específico de restaurantes con esta circular del SRI que obliga a establecer el 15% en 60 productos, entre ellos cárnicos elaborados y especialmente los lácteos? Sí, justamente en este momento habíamos hecho, como digo, estamos justo corriendo una encuesta a todo nuestro sector del primer trimestre y vemos que al menos el 60% de nuestros afiliados consideran que no tiene efectos. Y le explico por qué. Porque cuando somos del sector formal, nosotros cobramos IVA en nuestras facturas y el IVA venta se cruza con el IVA compras. Entonces no va a haber subida de precios y no debería haber subida de precios para nada en nuestro sector, porque no afecta. El IVA es un impuesto que es justamente al valor agregado, a lo que se agrega. Entonces no va a haber efecto, no nos afecta de forma directa. Por el contrario, puede haber incluso... Yo le pongo un caso. Yo tengo una pizzería, ¿no es cierto? En mi pizzería yo tengo y siempre he cobrado el IVA, pero la panadería de al lado mío posiblemente considera que el vender una pizza en su panadería no requiere poner IVA porque el pan no tiene IVA. Entonces creo que en determinado momento eso puede ayudar incluso a mejorar esta condición de igualdad entre todos. Evidentemente a los que les va a afectar posiblemente es al sector informal al que no cobra IVA, porque va a tener que cargarse el IVA al costo y evidentemente eso no le conviene desde ningún punto de vista. No decimos que esté bien, sentimos que el sector agrícola potencialmente tiene mucho que exigir y pedir ahí, más que nada rectificaciones, no está muy claro lo que se dice. Entonces yo creo que en todo caso el sector restaurantero, el sector turístico no tendría por qué verse afectado en el sentido de tener que subir el valor de sus insumos, a menos de que seamos informales o sean informales, y evidentemente, como digo, como no tienen IVA en ventas, o sea, no venden con IVA, no tienen con qué cruzarse el IVA en compras y evidentemente le cargarán al cliente ese IVA, pero eso ya es cuestión también del cliente, tiene que comprar en sitios formales hasta por un tema de salud pública, y esperamos más bien que esto incentive el consumo formal. Claro, es que hay algunos ejemplos, ¿no? En algunos restaurantes te preguntarán si es que te sirven, por ejemplo, un café con leche deslactosada, que esa ahora ya cobra el 15%, tiene que pagar el 15%. Entonces sería terrible que no le ofrezcas porque tienes que, por este incremento, vas a tener que servir solamente la leche entera.
Un ejemplo, otro ejemplo. Insisto. El pan que casi todos los restaurantes te ponen en la mesa es de molde que está pagando por esta circular 15% desde estos días. Entonces sería terrible que no le pase si el pan. ¿Tiene pues, ¿no? mermelada o tiene chocolate? Claro. Eso digo, es un poco ambiguo lo que se ha hablado, pero reitero, y para hacer un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? Digamos que el IVA es del 10% para ser más fácil, ¿no es cierto? Yo te cobro por el café con pan $10, pero por el IVA me toca cobrarte 11. A mí me costó $5.50 incluido el IVA, los 5 más 50. El $1 del IVA de ventas le resto los 50 centavos del IVA en compras y lo único que le pago al Estado es 50 centavos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque con o sin IVA, cuando yo hago las compras, no me interesa. El IVA no es mío, es del Estado. Entonces yo cruzo el IVA en el que vendo con el que compro. Entonces el IVA es un impuesto que para los negocios formales no es nuestro. Nosotros somos recaudadores de IVA. ¿Ya? Entonces, como nosotros pasamos solo la diferencia, esos $10 del café van a seguir costando $10, así le pongan leche deslactosada, leche de almendra, leche de lo que quiera. Eso tiene que seguir costando $10 porque aunque me hayan ahora, o aunque ahora mi proveedor me cobre IVA, no importa porque yo me lo voy a descontar del IVA en ventas. Así es que, insisto, si es que alguien pretende el día de mañana en restaurantes salir y decir, mire, me tocó subir los precios porque subieron el IVA, en realidad eso no es real. No deberían subir los precios porque sencillamente el IVA no es nuestra plata. El IVA, nosotros somos recaudadores que tenemos que devolverle al gobierno y el mismo empresa de leche le va a tener que devolver al gobierno ese IVA. No es que está cobrando más la empresa de leche, sino que ahora recauda del consumidor, en este caso del negocio que me compró la leche, y también se lo entrega al gobierno. Entonces, no sé si es muy clara la explicación, pero en nuestro caso, insisto, yo creo que va a ser un problema obviamente para el consumidor final, para esa señora, esa familia que sale a comprar y estaba acostumbrada a comprarse un pan con azúcar o un pan con chocolate o una leche, de lo que entendí, semidescremada porque ya está procesada, le va a tocar pagar un 15% adicional. Al menos eso es lo que se entiende. Todavía, insisto, no, tampoco es que está muy claro, pero es más hacia el consumidor final el problema. Perfecto. Tu invitación final. Recuerda que en un feriado hay familias que salen, aparte del tema religioso, ¿no? Hay familias que salen para esparcimiento a comer fuera de la ciudad. Entonces la expectativa de todo el público ahora es que si uno va a salir, va a tener pues ese restaurante o ese otro restaurante con todo lo necesario para recibirlos. Por supuesto que sí. Yo creo que hay que seguir insistiendo en la razón de ser de este feriado. Yo creo que es un feriado de recogimiento, de reflexión, y qué mejor que vivirlo en familia, y qué mejor que salir y disfrutar de una mesa. La mesa es el espacio en donde la gente comparte, en donde la gente realmente se ve a los ojos y no está en el celular trabajando ni nada, sino todo lo contrario, está departiendo, compartiendo y demás. Entonces, mi llamado, por supuesto, a disfrutar de todo lo que ofrecemos en gastronomía, evidentemente, como ya hablamos, las fanescas, y un llamado muy especial a hacerlo en el sector formal. Es decir, tratemos siempre de privilegiar los negocios que trabajan dentro de lo formal. La gastronomía no es un tema muy sencillo. La gastronomía requiere de asepsia, requiere de buenas prácticas en manufactura. El no comer en un sitio debidamente certificado con los permisos puede atentar contra nuestra salud, y quizás el ahorro de hoy puede ser realmente un gran problema, una gran inversión, y quién sabe el drama de mañana dentro de una familia. Así es que mi llamado, insisto, a disfrutar de este feriado, a reflexionar en este feriado y a reactivar la actividad gastronómica de nuestras ciudades a través de la visita a restaurantes formales. Importante esta última invitación. Diego, te agradezco por estos minutos. Gracias por la charla. A ti, Edgar, un fuerte abrazo y un buen feriado. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Diego Vivero, presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. (19:16) Tenemos más información. La
La trivia, claro, te lleva a alentar al Ecuador.